Sí, ahí estoy grabando. Ya. Entonces, ahora sí, lo que les voy a mostrar. En algún momento hice, pensando en un artículo que después nunca trabajé, un cuadro como el que les voy a mostrar ahora, no es este. No, no vaya a ser que lo borré dentro de las cosas que borré recién. Ahí sí que estaría bueno. Eh, Acá está. Lo borro. Listo. Ahí está. En algún momento, pensando en publicar un artículo, hice este trabajo de acá, que es un resumen de la legislación chilena en términos de participación. Se los voy a mostrar por dos cosas. Uno, porque está relacionado con el tema del sufragio, de la ampliación del sufragio universal. Y dos, porque esto podría ser el tema final del trabajo del curso, si es que a ustedes les interesa desarrollarlo. E incluso si lo hacen bien, podría ser perfectamente un futuro tema de tesis al final. Esto lo que muestra es la ampliación del sufragio. Fíjense en una cuestión, bueno, además de que son dos cuestiones que quiero ver con ustedes. Fíjense, esta es la primera ley electoral en Chile sobre el sufragio. ¿Y quién eran los que podían votar? Serán hábiles para votar, para suscribir, o sea, para votar. Todos los habitantes que sean padres de familia, o sea, hombres, o que tengan algún tipo de capital. La siguiente legislación establece, es incluso más dura en ese sentido, que esto es lo que les decía. Tienen que tener, no era un salario, era una propiedad de 200 pesos o un giro o comercio propio de 500 pesos. Esas eran las restricciones al principio, entonces el sufragio era extremadamente censitario, era un sufragio que además no solamente discriminaba por el hecho de ser hombre, sino que además discriminaba por la propiedad. Después esto se fue flexibilizando. Entonces, acá ya no es fijados con un precio de la propiedad o del negocio, sino que es a través de tener algún giro o tener alguna empresa. Eh, Después esto se cambia y solamente es tener que saber leer y escribir. Y esto es en el año 1884 y recién en no, recién en el año 1888 se elimina esto como un requisito y eso sigue para adelante. Otra de las cuestiones que son llamativas es que, por ejemplo, el ejercicio de la ciudadanía en la constitución o sea, perdón, en el año 1822 se suspende en el caso de que una persona esté cesante o esté endeudada. Eso es algo que en el Chile actual nos resultaría increíble. Yo creo que, bueno, un buen porcentaje de la gente que tiene deuda no podría ejercer su derecho a sufragio y su derecho como ciudadano también. La ciudadanía en términos de edad, en el inicio de la democracia, eran los 25 años o estar casado. Igual, gran parte de la gente que tenía 25 años en ese tiempo ya estaba casada desde antes. Déjenme un segundo que hay alguien ahí. Ahí sí. Y después esto se va de alguna forma ampliando hasta los 21 años, pero si ustedes se fijan, lo de los 21 años continúa hasta la legislación electoral del 62. Recién en el año 70 se amplía el sufragio, perdón, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Recién en el año 70 se amplía el sufragio para las personas mayores de 18 años. Eh, Y otra cosa que era interesante era acá. Si bien Chile fue súper restrictivo durante gran parte del siglo XIX y el siglo XX en términos de sufragio, en términos del voto de los extranjeros, no necesariamente era así. Si bien durante la primera parte del siglo XIX efectivamente es así, desde el año 1925, o sea, antes de la ampliación del sufragio femenino incluso, los extranjeros ya pueden comenzar a votar con un requisito de 5 años de residencia, que es un requisito relativamente bajo para el contexto latinoamericano. Claro, solamente las elecciones de regidores, que es el equivalente a lo que nosotros conocemos ahora como alcaldes, pero eh, es mucho menos restrictivo que el derecho a voto de las mujeres. Y desde la Constitución, no, desde el año 40 a ver, ¿dónde está? Acá. Desde el año 62, desde las reformas del 62, se habilita a que los extranjeros puedan votar en todas las elecciones. En el mundo son solamente 5 países, si no me equivoco, los que pueden votar en todas las elecciones los extranjeros con un bajo requisito de residencia, que son Chile, Uruguay, Nueva Zelanda y 2 países de África que no me acuerdo cuáles son, uno es Malawi creo y el otro definitivamente no me acuerdo, que son países poco democráticos, entonces en realidad no, tampoco se pueden considerar. Eh,
Entonces es un requisito extremadamente bajo. Esas son de las cosas curiosas de los requisitos para votar de los extranjeros en Chile. Y además, bueno, esto está pensado también en que Chile es uno de los países que menos migración latinoamericana recibe durante gran parte del siglo XIX y del siglo XX. No, no es lo mismo que pasa en el resto de América Latina. Y eso es parte de la explicación. Los migrantes que nosotros recibíamos hasta el inicio de la transición a la democracia en Chile eran más bien migrantes de un origen europeo, de un origen como estos extranjeros que son de un perfil completamente distinto, y en parte eso explica por qué la legislación es tan abierta en ese sentido. Eh, una de las gracias de tener una nueva constitución es que todo eso puede cambiar en el corto plazo. Y otra cosa que les quiero mostrar de las Fuerzas Armadas. Fíjense que durante gran parte del siglo XIX y del siglo XX, los, ciertos sectores de las Fuerzas Armadas no podían ir a votar. Fíjense lo que dice ahí: no serán admitidos a empadronarse los oficiales, la tropa, perdón, los oficiales y tropas del ejército, la armada, carabineros, policías, fiscales y municipales, gendarmería y sección de detenidos. Eh, o sea, no solamente es el voto de los presos, que es lo que está acá, sino que además es el voto de las Fuerzas Armadas, pero no de todas las Fuerzas Armadas, solamente de los que son sus oficiales, tropas y clases. Y eso se mantiene hasta la Constitución del 80, de hecho, hasta las reformas electorales del 88, que son las que inician el proceso el proceso de transición a la democracia en Chile. Ahí se excluye esa causal y se excluye, ustedes se imaginarán, por razones evidentes de interés de que voten los soldados y eh, los soldados y los clases. El, ahí se produce algo súper interesante, que como en el fondo en las elecciones de el año 88, en el plebiscito, a las Fuerzas Armadas le interesaba que votaran precisamente los integrantes de sus distintas ramas. Entonces lo que hicieron fue hacer inscripciones masivas. Y esas son personas que quedaron dentro del registro electoral en locales de votación que estaban en muchos casos alejados de su domicilio. Bueno, por eso cuando uno analiza de repente los datos previo a la reforma del 2012, uno observa que hay ciertas comunas que tienen mayor cantidad de inscritos que de votantes, que son comunas donde había regimientos, por ejemplo, en el sur, en el extremo sur, que esas personas quedaron inscritas y nunca cambiaron su domicilio electoral porque no les interesaba votar después. Y después lo único que tenían que hacer era acreditar que estaban a más de cierta distancia de su local de votación. Entonces, para que vean que la historia electoral de Chile en términos de ampliación del sufragio tiene cosas bastante curiosas que las vamos a ver en detalle después, pero que son relevantes para efectos del curso. Tengo que compartirles pantalla. Ahí está. Entonces eso, en la medida en que nosotros vamos pasando de partidos de cuadros a partidos de masas, lo que va pasando, o sea, eso va acompañado con un proceso que es la ampliación del sufragio en términos de que más personas puedan votar. La ampliación del sufragio en términos de bienes y educación al principio, y después la ampliación del sufragio hacia el sufragio femenino y el sufragio de los extranjeros, que también ocurre como un proceso en paralelo. Eso. Eso es lo que va a determinar, como les decía, es la apertura y la aparición de los partidos de masa. En los partidos de masa la idea es tratar de reclutar a más personas y a nuevos miembros. Cumplen un rol relevante el tema de la educación y el adoctrinamiento. Tienen una marca ideológica, son disciplinados, jerarquizados y centralizados. Los primeros ejemplos de partidos de masas que surgen, y eso lo vamos a ver después cuando veamos clivajes, es la aparición de los partidos comunistas y los partidos socialistas, que ya no van a ser solamente partidos de notables, sino que van a ser partidos de masas, y van a cambiar la estructura también del sistema de partidos. Van a obligar a los partidos políticos que tradicionalmente estaban al extremo, como el Partido Liberal y el Partido Radical, los van a empujar hacia la derecha, y lo que van a aparecer es un nuevo eje izquierda-derecha, que eso es lo que vamos a ver cuando veamos los clivajes. La estructura de un partido político, nosotros vamos a ver 4 tipos de estructura: los comités, la sección, las células y las milicias. Si bien esto se puede entender que tienen cierto horizonte temporal, no necesariamente es así. El comité están asociados con momentos históricos, eso es cierto, pero lo que vamos a ir viendo es que tienen cierta
cierta evolución en el tiempo, y si uno lo piensa desde la realidad de los países en la actualidad, hay partidos que son más bien un comité, hay partidos que son más bien una sección, hay partidos que son más bien una célula, y hay partidos que son más bien una milicia. Los comités están compuestos por un pequeño grupo de miembros y están asociados a una zona geográfica grande. Lo que hacen en el fondo es una labor que es 100% estacional, es obtener el poder. Entonces, como su objetivo es obtener el poder, lo que van a hacer estos partidos políticos es unirse en torno a zonas geográficas. Todos los candidatos, por ejemplo, a diputados de Santiago que pertenezcan a este grupo de notables, que se van a unir y van a tener como único propósito ganar las elecciones. Después vendría la sección que tiene una lógica que todavía es de carácter territorial, pero está anidado a estructuras territoriales más pequeñas. Ya no estamos hablando de grandes zonas geográficas como las regiones o las circunscripciones electorales, sino que estamos hablando de zonas pequeñas. Lo que interesa es formar la base electoral. En la medida en que se va ampliando el sufragio, ya no son las clases terratenientes o burguesas de las ciudades, sino que los que van votando también son personas que están alejados de esas grandes de esos grandes centros urbanos. Por lo tanto, lo que le interesa a los partidos políticos es formar eh, bases territoriales en esos lugares. Por lo tanto, la labor ya no va a ser de carácter estacional, sino que se va a transformar en una labor de carácter permanente. Pero que evidentemente tiene más fuerza en los periodos de elecciones. Los partidos que después vamos a conocer como partidos de caudillo están muy basados en esta idea de las secciones. ¿Por qué? Porque los partidos de caudillos generalmente lo que tienen es un fuerte caudillo local con una fuerte base y estructura partidaria detrás. Lo que pasa en Chile en este sentido está vinculado con este tipo de prácticas más bien clientelares, donde tienes una autoridad como el diputado tiene relación directa con los alcaldes y los alcaldes tienen relación directa con la población. Entonces se van formando estas lógicas más bien territoriales y eso lo que hace también es asegurar la elección, en la medida en que soy capaz de controlar la votación de todas estas zonas geográficas más pequeñas. La célula, en cambio, no tiene un asentamiento territorial, no está vinculada a algún aspecto geográfico, sino que más bien una característica que sus miembros, una característica común de sus miembros. Entonces, acá están las asociaciones de sindicatos, acá están las asociaciones profesionales, las asociaciones gremiales, que son las que van a transformarse después en partidos políticos en la medida en que pasan de ser un grupo de presión e interés, de tratar de influir en la política, a pasar a formar parte de esa política cuando se crean las células. Y esto va acompañado con la creación de los partidos comunistas y socialistas en el mundo. Acá entran, tal cual como dice el PPT, los grupos de profesionales, abogados, etcétera, y grupos de trabajadores. ¿Qué es lo que permite? Es la comunicación entre sus integrantes, que lo que hacen es compartir una característica en la medida en que va avanzando en el mundo el proceso de modernización, el proceso de industrialización. Lo que pasa es que la gente migra desde el campo a la ciudad. Entonces la lógica de los territorios ya no tiene tanto sentido, porque en una ciudad una persona puede trabajar en una parte de la ciudad y puede vivir en una parte distinta. Y ahí es donde entran los partidos que son de la célula, porque busca el elemento que comparten esas personas en común, que ya no es el territorio, sino que es la profesión, el oficio, o la profesión, el oficio, y a partir de ello crean un partido que también es de masa. Y finalmente la milicia, pero acá Duverger está pensando más en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no aplica tanto es más difícil pensarlo en el caso chileno, en el caso latinoamericano, pero lo que tienen es que tienen una similitud con una organización militar. Sus miembros reciben adoctrinamiento y entrenamiento de carácter periódico. Es lo más parecido a una estructura de carácter militar. Eso es más difícil encontrarlo en el caso latinoamericano, para ser sincero. Entonces, ¿de qué depende la estructuración entre entre esta tipología de partidos políticos? Primero, de las reglas electorales que existan. Segundo, de los enlaces verticales u horizontales de sus elementos, cómo se comunican entre ellos. En términos de reglas electorales, perdón, me salté eso, en términos de reglas electorales, entre más inclusiva sea la regla electoral, entre más de representación proporcional sea, entonces más chances hay de que estos partidos se articulen entre sí. En cambio, cuando son reglas electorales más de mayoría, perdón,
Lo dije exactamente al revés. Las reglas de representación proporcional lo que tienden a hacer es a dividir, a asegurar la representación de todas las fuerzas políticas, por lo tanto, no hay ningún incentivo a la unión. En cambio, las fuerzas de carácter, los sistemas electorales de tipo mayoritario lo que tienden a hacer es que los partidos se unan entre sí y que además formen coaliciones. Y los enlaces que van a formarse entre ellos van a estar muy relacionados con esto también. Van a estar relacionadas con si son más bien comité, sección, célula o milicia. Naturalmente, cada tipo es más fácil que se relacione con el mismo tipo. Pero en algunos casos nosotros observamos coaliciones como en el ejemplo chileno, donde conviven partidos que están más, que son más de sección con partidos que son más bien de célula. Uno podría pensar a Renovación Nacional y la UDI en ese sentido. Renovación Nacional es mucho más un partido de caudillo, sería mucho más una sección, y la UDI es mucho más un partido de carácter ideológico programático, a pesar de que no sea propiamente tal un partido de sindicatos, sí es un partido que representa o que está fuertemente influenciado por ciertos gremios. Y el último, que es la centralización o la descentralización, cuán centralizado esté el partido en las cúpulas de poder a su interior. Y eso. Profe, una Eso con la... pregunta. Sí, adelante. Las células, decía que se pueden encontrar en los lugares de trabajo, también puede ser en lugares de estudio, ¿o no? Mira, la verdad es que Sartori no está pensando en específico en eso, pero, o sea, Sartori Duverger no está pensando en eso, pero sí, podría ser un buen ejemplo. Esos son personas que comparten un rasgo en común, que no es geográfico. Por ejemplo, todos ustedes estudian en la universidad y viven en comunas completamente distintas. Así que sí, es un muy buen ejemplo. No es lo que está diciendo Duverger porque lo está pensando en el año 50 y tanto. Pero antes, de hecho, de las revoluciones estudiantiles de los años 60. Entonces, no es lo que está pensando Duverger, pero es un muy buen ejemplo. Gracias. Perfecto. Muy buen comentario, de verdad. A mí por lo menos no se me había ocurrido. Eh, y ahora sí, entramos derecho sobre los clivajes. Aprovechando que hicimos esa pausa, ¿alguien más tiene alguna duda, consulta o pregunta sobre esta tipología de los partidos políticos? ¿No? Ya, denme 2 minutos, vengo al tiro que voy a ir a buscar que se me está descargando el computador. Ya, ahora sí. Entonces lo que les decía, ahora vamos a comenzar con la parte de los clivajes. Algo introdujimos sobre los clivajes cuando hablamos de las escuelas de Columbia, y acá hay una diferencia entre lo que establecen las escuelas de Columbia, Michigan y Rochester. Las escuelas de Rochester y la de Michigan están fuertemente relacionadas con enfoques que son más bien teóricos más que empíricos. Entonces, una de las críticas a la escuela de Columbia y a la escuela de los clivajes es que su argumentación se basa siempre en la existencia de ciertos acontecimientos históricos, que como vamos a ver más adelante son relativizables, son problematizables y no necesariamente tienen que ser tal cual como, eh, tal cual como aparecen. Una persona podría considerar bajo la misma definición algo como un clivaje y otros no. De hecho, en Chile existe mucha discusión con respecto a eso, en el sentido de considerar al plebiscito y al golpe de Estado como clivajes. Existe discusión, hay gente que lo considera como clivaje, hay gente que no.
Yo en particular me inclino a pensar de que no es un clivaje en el sentido de que lo que ocurrió en el proceso de transición y posterior al proceso de transición fue en realidad mantener la lógica del sistema de partidos que existía en Chile en el año pre-73. Los partidos tienen distintas etiquetas, pero son reconocibles en una escala ideológica, en un eje de izquierda a derecha. Y eso no es lo que pasa con grandes clivajes como la Revolución Francesa o la Revolución Industrial, que cambian la lógica en la que se entienden los sistemas de partido. Entonces sí, tuvieron un efecto sobre la conformación de las dos grandes coaliciones, pero ese efecto pareciera ser que está más relacionado con el sistema electoral que con una profunda crisis o clivaje. Y de eso vamos a tener que, o sea, van a tener ustedes que discutir un poco más adelante. El punto ahí está en que los clivajes los tenemos que entender ¿cómo se llama esto? De manera global, y pensar en que son una profunda transformación en la sociedad y no solamente una transformación. ¿Por qué les digo eso? Porque en el caso de la escuela de Michigan, por ejemplo, ustedes lo que van a observar es que, como está basado en procesos de socialización profunda, tiene una explicación que más bien de carácter teórico, es aplicar las preguntas que formaron parte de la sociología de los años del siglo XX, son los grandes debates teóricos de la sociología, la interacción social, los procesos de socialización, son las dos grandes preguntas de la sociología. Entonces, aplicar esas dos grandes preguntas a una lógica de carácter partidista, eso efectivamente es lo que se hace en la escuela de Michigan. Algo parecido pasa y eso es indudable, es solamente tratar de aplicar una teoría hacia un contexto distinto al tradicional de la sociología. En el caso de Rochester están basados en las teorías más bien psicológicas y en teorías sobre el comportamiento de los individuos, que también son teorías de carácter totalizante, si quieren verlo así, son teorías que buscan acercarse a lo determinístico. Vamos a ver después en otro curso que eso tiene un nombre que es más bien deductivo, más que inductivo. Entonces, también lo que ofrecen es una explicación en función de una máxima, que es esta máxima tradicional de la elección racional. Los individuos buscan maximizar los beneficios al menor costo, y buscan aplicar eso a la realidad. En cambio, la teoría de los clivajes también tiene una máxima, que son estos momentos de profunda crisis, pero que requiere de la comprobación histórica. Y en tanto, si un caso aplica o no para un concepto, entonces uno podría pensar de que en realidad es cuestionable si es que ese concepto está bien construido o está mal construido. Por eso la teoría de los clivajes en general tiene un argumento que convence mucho. Uno lo observa en la realidad, pero tiene como esta especie de falla teórica en la que uno podría considerar cualquier cosa como un clivaje o podría discutir que eso en realidad no es un clivaje. Dos grandes clivajes que vamos a ver son el clivaje de la Revolución no sé qué es. El clivaje de la Revolución Francesa y el clivaje, perdón, de la Revolución Industrial. El clivaje de la Revolución Francesa lo que hace es cambiar la lógica de la Edad Media hacia la Edad Contemporánea. En la Edad Media las personas se configuraban, o sea, perdón, vivían en torno a las ciudades y los límites de las ciudades eran lo que marcaba la posición de los estados. La idea detrás de los burgueses es precisamente esa. Los burgueses lo que ofrecen es dentro de su burgo protección. Y la gente lo que hace es ofrecerle bienes y mercancías a esos burgueses que mantienen esta estructura dominante entre burgueses y el resto de la gente. Pero eso está todo circunscrito al ámbito de la ciudad. Lo que hace la Revolución Francesa es crear la idea de la conformación de los estados-nación, y esos estados-nación están circunscritos a un territorio en específico. Ya no están circunscritos a las ciudades, sino que a un territorio que es más grande, que es lo que vamos a entender como los estados-nación. Y también otro de los puntos relevantes de la Revolución Francesa, bueno, perdón, que esto tiene, lo que les digo recién del centro-periferia tiene relevancia en lo que veíamos antes, en el paso entre lo que vamos a entender como un partido de notables hacia un partido de masa. Porque en la medida en que se van ampliando estas masas dentro de los países, es precisamente que van surgiendo este tipo de partidos. Ya no están circunscritos a una ciudad, sino que están circunscritos a un país completo. Y ahora sí, el punto B, la separación de la Iglesia con el Estado, que también es algo que responde más bien a acontecimientos históricos propios de la Revolución Francesa, pero tiene efectos a nivel mundial sobre el sistema de partidos. Recordemos que la Revolución Francesa también es inspiradora de otras revoluciones en el mundo, entre ellas la independencia chilena. Entonces,
y los procesos independentistas también en el resto de América Latina. Entonces, en la medida en que eso ocurre, se va transformando la idea de que la religión tiene que estar separada de lo que es el Estado, al contrario de lo que ocurría anteriormente. En la Edad Media, la religión, la iglesia, perdón, no solamente se metía en asuntos del Estado, sino que además decidía asuntos a nivel regional, decidía si los países se iban a guerra, si no se iban a guerra, y además tenía un profundo vínculo económico con cada uno de los países. Eso es lo que se hace a partir de la Revolución Industrial, es hacer de la Revolución Francesa, de la Revolución Nacional, es hacer una separación. Y el segundo clivaje es el clivaje de la revolución industrial, los procesos de modernización. Y acá la modernización no solamente la tienen que entender en términos de que hay una maquinaria, como uno tiene como la imagen en la cabeza de una máquina que funciona. No solamente es eso, sino que también es un rescate de la individualidad, ¿sí? Y ese rescate de la individualidad lo que hace es que el sujeto se enfrenta a distintas cosas a diferencia de lo que ocurría antes. Antes pensaba en procesos más bien de socialización y ahora lo que piensa es en el individuo y eso tiene una dimensión que es metodológica y una dimensión también que es de carácter teórica. ¿Qué es lo que comienza a ocurrir? Dos tipos de acontecimientos que son relevantes. Primero, la migración desde el campo a la ciudad, que eso genera un conflicto entre las élites clásicas terratenientes y las élites clásicas de burguesas, las élites que son del campo y las élites que son del burgo, las élites que son de la ciudad. Y en la medida en que van migrando desde el campo a la ciudad, esas dos, ¿cómo se llama?, élites se van enfrentando una a la otra. Y un segundo conflicto que empieza a aparecer también con la ampliación del sufragio y con la, eh, cuando empiezan a aparecer estos partidos de masa, es un conflicto entre clases sociales, entre la clase obrera y la clase burguesa. Eso. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Recuerden que todas estas cosas van dentro de la nota de participación, así que es importante que participen. Vamos a pensar si es que la dictadura y... si la dictadura y el clivaje... Si la dictadura y el plebiscito pueden ser considerados como clivajes. Entonces, vamos a dividir el curso en 4 grupos. El primer grupo va a tener que entregar argumentos a favor de que la dictadura es un clivaje. El segundo va a tener que dar argumentos en contra de que la dictadura es un clivaje. El tercero va a tener que dar argumentos a favor de que el plebiscito es un clivaje. Y el cuarto de que el plebiscito no es un clivaje. ¿Ya? Los voy a separar en grupos al azar. Profe, disculpe, ¿Sí? antes de que nos vayamos, es que lo que pasa es que, como definición, el concepto de clivaje, ¿cómo se puede entender? Eso no lo entiendo así. Un momento de corto horizonte temporal que genera una fisura en términos societales que se mantiene en el largo plazo. Ya, así como un quiebre en la historia, ¿cierto? Claro, la revolución industrial, la revolución francesa, algo que ocurrió en pocos años, pero que determinó la conformación de los sistemas de partidos europeos y latinoamericanos durante los próximos 100 años. Ya, se puede tomar como un momento revolucionario, ¿no? Así como algo que cambia una estructura determinada. Gabriel Salazar lo diría así como un momento revolucionario, pero sí, se puede entender así. No necesariamente tiene que Ya. estar vinculado con una revolución, uno lo puede entender también desde el punto de vista, porque, bueno, la revolución industrial y la revolución francesa sí. Es un proceso de cambio intenso que ocurre en un corto horizonte temporal y que tiene un efecto sobre el largo plazo. Eso es. Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Eso, entonces los voy a dividir en grupos. Sí, ¿Puede repetir la definición, por favor? sí, es una fisura de la sociedad que ocurre en un corto horizonte temporal que tiene efectos sobre el sistema de partidos y sobre el sistema político en general en el largo plazo. Ya, profe, gracias. Ningún problema. ¿Alguna otra duda o consulta antes de que nos vayamos al taller? ¿No? Ya.